En este impactante vídeo, desentrañamos los momentos cruciales cuando Thomas Matthew Crooks intentó atentar contra el expresidente Donald Trump. Thomas Matthew Crooks creció en Bethel Park, una tranquila comunidad suburbana a las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Desde pequeño, Thomas mostró un interés particular por las armas de fuego. En la escuela secundaria Bethel Park High School, Thomas era conocido por su mala destreza en el club de tiro. Los instructores a menudo elogiaban su habilidad y dedicación. Sin embargo, sus compañeros de clase lo veían de manera diferente. Thomas era un joven solitario, con pocos amigos y una vida social limitada. Las burlas y el acoso eran una constante en su vida escolar, lo que lo llevó a aislarse cada vez más. A pesar de su habilidad con las armas, Thomas no destacaba en otros aspectos de su vida académica. Sus maestros lo describían como un alumno callado, que rara vez levantaba la mano en clase y evitaba el contacto visual. Fuera de la escuela, Thomas llevaba una vida igualmente reservada. Vivía con sus padres en una modesta casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo. Su padre, un ávido coleccionista de armas, fue quien le enseñó a disparar. Las tardes en el campo de tiro eran una tradición familiar, y fue allí donde Thomas encontró un espacio para escapar de las dificultades de su vida escolar. Aunque tenía pocos amigos, había algunos vecinos que lo recordaban como un niño amable, aunque tímido. No obstante, a medida que crecía, su comportamiento se volvió más errático. Se volvió más reservado, incluso con su familia. Pasaba horas encerrado en su habitación, navegando por Internet y explorando foros dedicados a armas y tácticas militares. Sus padres, aunque preocupados por su creciente aislamiento, no vieron señales claras de alarma. Pensaron que su hijo simplemente necesitaba tiempo para encontrar su camino en la vida. Sin embargo, los oscuros rincones de Internet en los que Thomas se sumergía comenzaban a influir en su mente, llenándola de ideas perturbadoras. A medida que se acercaba el final de su tiempo en la escuela secundaria, Thomas parecía estar aún más distante. Su participación en el club de tiro disminuyó y sus interacciones sociales se redujeron a casi nada. Graduarse fue un alivio para él, una oportunidad de alejarse de los recuerdos dolorosos de su adolescencia. Tras la graduación en 2022, Thomas encontró trabajo en la cocina del hogar de ancianos Bethel Park Skilled Nursing and Rehab. Aunque era un empleo modesto, le permitía mantenerse ocupado y evitar el contacto con el mundo exterior. Sus compañeros de trabajo lo describían como alguien puntual y eficiente, pero siempre distante. Fuera del trabajo, Thomas seguía viviendo con sus padres en su casa en Bethel Park. Sus vecinos apenas notaban su presencia. Aquellos que lo conocían desde la infancia recordaban a un joven que había cambiado mucho con el tiempo. Su antigua timidez se había transformado en un aislamiento casi total. Pasaba largas horas en su habitación, navegando por Internet y explorando foros dedicados a armas y tácticas militares. Los fines de semana, Thomas solía visitar el campo de tiro local, un lugar que le proporcionaba una extraña sensación de paz y control. Allí, practicaba con diversas armas, perfeccionando su habilidad y precisión. A menudo se unía a su padre, quien compartía su pasión por las armas de fuego. Estas sesiones en el campo de tiro eran uno de los pocos momentos en los que Thomas parecía realmente relajado y comprometido. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su interés por las armas y la estrategia militar comenzó a transformarse en una obsesión. Empezó a comprar libros sobre tácticas militares y a ver vídeos en línea sobre operaciones especiales. Su comportamiento se volvió más errático, y su familia notaba que pasaba cada vez más tiempo solo, ensimismado en sus pensamientos. A pesar de su creciente aislamiento, Thomas mantenía una fachada de normalidad en su trabajo. Los empleados del hogar de ancianos no sospechaban nada fuera de lo común. Sin embargo, algunas señales comenzaron a emerger. Un compañero de trabajo recordó cómo Thomas había comenzado a hablar de manera más frecuente y apasionada sobre armas y seguridad. Aunque estas conversaciones no eran inusuales en su entorno, la intensidad con la que Thomas hablaba del tema empezó a preocupar a algunos. El 14 de julio de 2024, Thomas Matthew Crooks llevó presuntamente a cabo un acto que sacudiría a la nación. Esa mañana, se despertó temprano y se preparó meticulosamente,
asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su padre había comprado legalmente un rifle semiautomático AR-15, el cual Thomas utilizó como herramienta principal en su plan. Después de revisar su equipo una última vez, se dirigió hacia Butler, Pensilvania, donde el expresidente Donald Trump iba a dar un discurso en un mitin. Thomas llegó a Butler horas antes del evento y se posicionó en el tejado de un edificio cercano al lugar del mitin. Desde esa posición elevada, tenía una vista clara del escenario donde Trump se dirigiría a la multitud. Con calma y precisión, Thomas se instaló, esperando el momento oportuno para actuar. A medida que se acercaba la hora del discurso, la tensión en el aire era palpable. El mitin comenzó y, con él, la multitud se llenó de entusiasmo. Trump subió al escenario y comenzó su discurso, ajeno a lo que estaba por suceder. Desde su posición en el tejado, Thomas observaba cada movimiento, esperando el instante perfecto. Cuando finalmente decidió actuar, disparó varias ráfagas en dirección al escenario. Una de las balas rozó la oreja derecha de Trump, provocando caos y pánico entre los asistentes. Inmediatamente, los agentes del servicio secreto entraron en acción. Rodearon a Trump y lo evacuaron en un vehículo blindado. Al mismo tiempo, otros agentes localizaron a Thomas en el tejado. Tras un breve enfrentamiento, lo neutralizaron. A pesar de la rápida intervención, un espectador perdió la vida y 2 personas resultaron gravemente heridas. La evacuación de Trump fue rápida y eficiente. Las imágenes, transmitidas en directo, mostraron al expresidente llevándose la mano a la oreja y agachándose tras el atril cuando comenzaron a escucharse los disparos. La multitud, aterrorizada, se dispersó rápidamente, buscando refugio donde pudiera. La situación, caótica y confusa, dejó a muchos preguntándose cómo había podido ocurrir algo así. Thomas fue encontrado con su rifle y sin identificación. Las autoridades tomaron muestras para análisis de ADN para confirmar su identidad, así como biometría. El FBI y la policía local acordonaron la zona, designando el lugar del ataque como escena del crimen. Los investigadores comenzaron a recolectar pruebas y a interrogar a testigos, tratando de entender cómo y por qué Thomas había llevado a cabo este acto. El vehículo de Thomas, estacionado cerca del lugar del mitin, fue registrado por las autoridades. Encontraron materiales explosivos rudimentarios, lo que sugirió que Thomas podría haber tenido planes adicionales. Los investigadores comenzaron a examinar estos materiales en las oficinas del FBI, tratando de desentrañar el alcance total de sus intenciones. Mientras tanto, la noticia del ataque se extendió rápidamente por todo el país. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle, desde el estado de salud de Trump hasta la identidad del atacante. La comunidad de Bethel Park quedó conmocionada al enterarse de que uno de los suyos había sido responsable de un acto tan terrible. Vecinos y conocidos de Thomas intentaban reconciliar la imagen del joven reservado que conocían con la del atacante que había sacudido al país. La rápida respuesta de los agentes del servicio secreto y la evacuación efectiva de Trump fueron elogiadas por muchos, aunque el incidente también generó preguntas sobre la seguridad en eventos públicos. La vida de Thomas Matthew Crooks, marcada por el aislamiento y una creciente obsesión por la violencia, culminó en un acto que dejó una marca indeleble en la comunidad y en el país entero. La rápida intervención del servicio secreto salvó muchas vidas y evitó un desastre mayor. Cuando los disparos resonaron en el mitin, los agentes actuaron con una eficiencia y coordinación asombrosas. Rodearon a Trump, lo cubrieron y lo evacuaron del escenario en cuestión de segundos. Los vehículos blindados estaban listos, y Trump fue llevado a un lugar seguro sin demora. La profesionalidad y rapidez de los agentes evitaron que el incidente se convirtiera en una tragedia de mayor magnitud. Mientras tanto, en el tejado, otros agentes se enfrentaron a Thomas Matthew Crooks. Desde su posición elevada, Thomas había logrado disparar varias veces antes de ser neutralizado. La precisión de los agentes fue crucial para detener la amenaza sin causar más víctimas. Aunque Thomas fue encontrado sin vida, los agentes aseguraron el área y comenzaron a recopilar pruebas. En el caos inicial, los espectadores se dispersaron rápidamente, buscando refugio y seguridad. La multitud, que momentos antes aclamaba el discurso de Trump, ahora se encontraba en estado de shock.
Entre los asistentes, un espectador no sobrevivió y otros 2 resultaron gravemente heridos. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y brindaron atención médica inmediata a los heridos, mientras que la policía acordonaba la zona. La evacuación de Trump se desarrolló sin contratiempos. Las imágenes transmitidas en directo mostraron al expresidente llevándose la mano a la oreja y agachándose tras el atril cuando comenzaron los disparos. Estas imágenes se difundieron rápidamente, generando una ola de preocupación y especulación en todo el país. La seguridad del expresidente era una prioridad, y las medidas tomadas demostraron la eficacia del equipo de protección.